Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo en esta cuarta parte sobre la misión que el Señor ha puesto desde una perspectiva transcultural, desde una mirada transcultural para impactar la vida de las personas. Hemos hablado de la misión de la iglesia, cómo la iglesia debe involucrarse en la misión, como tú y yo que somos iglesia debemos involucrarnos en la misión. ¿Cómo debemos alcanzar a esos pueblos no alcanzados? Primeramente en el amor, más allá de las estrategias humanas, más allá de las metodologías que podamos poner, porque es el Espíritu Santo el que va añadiendo a las personas a la iglesia. Hemos hablado de aquellos pueblos que les llamamos menos alcanzados y que pueden estar al lado nuestro, personas que tienen ciertas condiciones, ciertas dificultades, personas con ciertas discapacidades, con ciertas condiciones físicas, con ciertas condiciones motoras, con ciertas condiciones cognitivas para poder llegar al entendimiento, con ciertas condiciones de vida, por ejemplo, personas que vienen de ciertas migraciones, pero también hemos mirado a aquellos lugares no alcanzados de culturas distintas y cómo también como cristianos a través de la historia nos hemos equivocado tajantemente y cómo nosotros no hemos mostrado a Cristo llamándonos cristianos. Hemos mostrado ideas, ideologías, a veces ni siquiera principios, sino que doctrinas que nos separan incluso entre nosotros como cristianos. Yo he citado a algunos autores durante esta serie de temas, como Rick Warren, entre otros, que a lo mejor no tienen el mismo planteamiento ni las mismas miradas doctrinales que tenemos nosotros o las que tienes tú en relación con la iglesia. Pero sin embargo hay principios que son más fundamentales que las mismas doctrinas, porque el estar en Cristo no tiene que ver con una discusión cómo él va a volver a esta tierra, por ejemplo, si va a volver de una manera secreta, con raptos secretos, si va a volver 7 años o se va a llevar a la iglesia 7 años antes de que empiece la tribulación o la iglesia va a vivir la tribulación. No importa eso, te hace menos o más cristiano, te hace menos o más cercano de Jesús, eso que creas o esa diferencia que puedas tener, o cómo va a volver el Señor, no sé si eso tiene que ver. Lo importante es que prepares a un pueblo, que puedas llevar a las personas a Cristo para que tengan un encuentro personal con Él, más allá de cómo Él va a volver. Porque el Señor te ha dejado cierta claridad en la Escritura, pues, pero hemos hecho de eso nuestra misión y no mostrar quién es Jesucristo. Incluso hay iglesias que, como bien decía, que se adjudican el que solo ellos se dieron cuenta que el Cristo va a volver y esto está en la palabra del Señor y se viene diciendo hace 2000 años. O sea, hasta eso, hasta eso ha llegado el orgullo del cristianismo eh, mal enfocado, mal entendido. Eh, no quiero personalizar en ninguna denominación esto, porque cada una de nuestras denominaciones tiene que hacer un mea culpa y mirar que no hemos mostrado a Jesucristo en nuestra acción, en nuestra entrega y en nuestro mensaje. El Evangelio ha sido otra cosa, el Evangelio se ha tornado en costumbres, el Evangelio se ha tornado en cómo debo vestir, en cómo debo alimentarme, en cómo debo llevar el cabello, en cómo si debo llevar una corbata para vivir el Evangelio. Imagínate cómo eso impactó en la vida de lugares tan distantes como el África, el Asia, donde las personas y en nuestra sociedad también, nuestra sociedad cristiana o judeo-cristiana de Occidente, la gente parece disfrazada. Perdóname que lo diga de esa manera. Cuando van a su culto semanal, parece que fueran a, a- a un matrimonio u otra cosa
y no a experimentar ni a vivir una experiencia con Jesucristo. Eh, Cómo hemos tergiversado el Evangelio, la verdad que ha sido tremendo. Es de suma importancia en ese sentido recordar que el desarrollo y el crecimiento de la iglesia cristiana primitiva se llevó a cabo de una manera efectiva, principalmente a través de tres líneas de acción. Primero, la proclamación. El poder proclamar el nombre del Señor fue algo que la iglesia desarrolló de manera eficiente y eficaz. En segundo lugar, la comunión. La verdad que en esa primera instancia la gente se reunía en hogares, en casas, no habían templos. Recuerda que el templo era un lugar y el templo era un lugar donde se hacían ceremonias, se hacían cultos, se hacían sacrificios. La iglesia era otra cosa. La gente se juntaba en el patio del templo, en los atrios. David, en un tiempo en que ni siquiera había templo, dice, qué hermoso poder estar incluso un día en tus atrios, o sea, un día en el patio del santuario, porque es su hijo el primero que hace el templo de Dios. Eh, Él estaba contento con solamente estar en el patio, juntarse con algunas personas y saber que estaba la presencia de Dios ahí. No es como lo vivimos nosotros hoy día, como lo vivió la cristiandad a través del tiempo. 400 años después de Cristo empezamos a tener los templos como los conocemos hoy. Y en tercer lugar, dijimos la proclamación, la comunión, el poder congregarnos con otros y el testimonio, que esa es la forma en la cual se debe desarrollar una misión evangelizadora. Es la testificación, es el testimonio de tu vida centrada en Jesucristo lo que hará la transformación de las personas. Ser una carta abierta para el mundo. Eso es nuestra misión. Dice, en ese sentido, es un efecto en ese sentido pensar, y a pesar de la precariedad de las estructuras de la realización de la misión en el cristianismo inicial, lo cierto es que la calidad de vida cristiana de los primeros cristianos sirvió de un refuerzo para la proclamación hecha por los evangelistas. Hablando de la iglesia cristiana primitiva con particular éxito, hay un pastor llamado Francis Chan que dijo, se puede decir mucho sobre la iglesia, pero en ese sentido Pedro dijo que ella es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y vamos a leer este versículo nuevamente. Quiero invitarte a que te posiciones en tu Biblia para, ya que hemos tenido una pequeña introducción del tema para ir, queremos entrar en un nuevo tema y ir cerrando la idea de la misión transcultural. Quiero invitarte a que puedas buscar en tu Biblia Primera de Pedro 2:9, porque realmente es aquí donde el Señor también se manifiesta en lo que Él quiere que tú y yo seamos. Te invito a que puedas buscar Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, y lo vamos a volver a leer y luego de eso vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe en esta meditación, en esta reflexión cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. No sin antes mencionar que el capítulo 2 tiene un... Te invito a que lo leas completo y hay dos subtítulos. Cuando inicia el capítulo, dice aumento del conocimiento y de la madurez cristiana. Desde ahí, Pedro quiere hablar sobre el conocimiento y la madurez cristiana. Leer someramente así, muy simplemente, dice, desechando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía e envidia y toda maledicencia. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que
por ella crezcáis. Así empieza Pedro a mencionar este mensaje. Y antes del versículo que quiero que sea el versículo de introducción, voy a leer los dos versículos que están anterior para que veas el contexto, que muchas veces se nos olvida. Dice, para vos, en el 7 y el 8 dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, más para los desobedientes, la piedra de los edificadores desecharon, o sea, desecharon a Cristo. Esto fue hecha la cabeza del ángulo, la piedra principal, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mira lo que te voy a leer, pero antes voy a leer el subtítulo y vamos a leer el versículo 9 que se va a ser el versículo de introducción. Aunque ya hemos dicho varias cosas de introducción, pero es un verso que nos va a llevar a una meditación profunda. Dice, como pueblo escogido por Dios, deben vivir ejemplarmente entre los gentiles. Así nos invita el Señor, por medio de Pedro, a que vivamos. Y ahora quiero leer palabra del Señor y que sea nuestro texto base y de introducción para este tema. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con estos versículos, con, est- con este versículo de introducción más el contexto en que pusimos el versículo, quisiera poder pedir al Espíritu Santo, por medio de una oración, que se quede con nosotros y podamos ir ya finalizando este tema de las misiones transculturales. Querido Señor, tú nos llamas una nación de sacerdotes, Señor. Tú eres el primero que creyó en nosotros y cree en el sacerdocio de todos los creyentes, Señor. Para ser un misionero, ya sea en lo último de la tierra, Señor, donde tú nos envíes, donde tú nos mandes, o un misionero simplemente en la esquina de nuestro barrio, en la cuadra en la cual vivimos, donde tú esperas que nosotros tengamos una misión. Es ahí, Señor, donde tú nos llamas real sacerdotes. Señor, queremos ser una nación de sacerdotes. Queremos creer principalmente en que tú, Señor, nos comisionas a cada uno ser personas, pastores y pastoras, cristianas y cristianos, que podamos compartir y ser misioneros porque tú ya lo dijiste, Señor. No tenemos que esperar 4 meses más para cegar. Ya la cosecha está lista, los campos están blancos para que realmente se pueda cosechar lo que el Espíritu Santo ha puesto en la mente y en el corazón de cada persona, no de cada creyente, de cada persona que está en la tierra. Señor, ayúdanos a ser esa iglesia a la cual tú has comisionado. Pero para ellos tenemos que asumir la responsabilidad de ser unos misioneros. Y tal como tú nos pediste, roguemos al Dios de la mies, roguemos para que pueda poner obreros. Señor, permite que nosotros mismos que estamos orando por otros obreros, pidamos también como lo hizo Isaías, Señor. Señor, heme aquí, envíame a mí. No esperar que nuestras horas de trabajo sean menos, no que nuestra situación económica
mejore o se regularice, no esperar que ya dejemos de trabajar y estemos en una jubilación para poder trabajar por ti, sino que en cada lugar que tú nos pones, Señor, seamos esa nación santa y esa nación de sacerdotes, Señor. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes como iglesia y es que invitamos a cada uno de los hermanos y hermanas que se transforme en un sacerdote y en una sacerdotisa tuya, Señor, para compartir el Evangelio y ser un obrero en tus manos. Todo lo pedimos y lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queremos ir terminando ya con este mensaje, también nombrando de que el Señor quiere. Primera de Timoteo 3:15 dice que nosotros somos columna y fundamento de la verdad, que somos un templo santo en el Señor, como dice Efesios 2, verso 19 en adelante. Somos el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Primera Corintios nos dice cuerpo de Cristo y Efesios 5 nos llama la esposa de Cristo. Con todos esos nombres que el Señor nos da por intermedio de sus siervos, estos apóstoles, eh, estamos esperando que otro lo haga. Estamos orando para que otro lo haga. Qué maravilloso es poder entrar en esta retrospectiva y mirarnos a nosotros mismos. Hemos visto mensajes de otros misioneros, de otras personas que tienen otra mirada cultural y otra mirada religiosa y quizás tienen otro fundamento denominacional, pero que nos pueden llevar a pensar en el cuerpo de Cristo. Quiero tomar a Roland Allen eh, eh, como un experto y un gran misionero, misiólogo de profesión, cuando reconoce que la iglesia desde el principio, él dice que fue establecida y organizada como una misión mundial para la obra mundial. Era un organismo viviente. La iglesia tiene que ser un organismo vivo. El discipulado tiene que ser orgánico. No puede ser mecanicista. A partir del siglo XIX las iglesias se transformaron en maquinitas de hacer misión. Como bien decíamos en el mensaje anterior, algunos con una mirada puesta en los números, con una mirada idólatra hacia los números para crecer en cantidad de miembros y otras con una fobia, con un temor a los números porque querían ser exclusivos. Y esos dos extremos han sido tan dañinos para la obra del Señor y que no nos ha puesto en esa relación que el Señor nos viene diciendo. Ustedes son cuerpo de Cristo, ustedes son la esposa de Cristo, ustedes son templo santo en el Señor. Ustedes son columna y fundamento de la verdad. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son nación santa. Ustedes son pueblo adquirido por Dios. Ustedes son linaje escogido. Cada una de estas expresiones que el Señor ha puesto por medio de los apóstoles, se nos olvida que el Señor eso es lo que quiere. Somos un organismo vivo compuesto por almas vivientes que derivan de la vida de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Él me dio tan... Acompañé a mi esposa a una actividad cristiana, eh, la celebración del aniversario de una iglesia, y una hermana dirigente de iglesia llama al pastor y le dice, al pastor la iglesia, usted es la cabeza de la iglesia. Y el pastor con un cariño santo y con una vergüenza le dice, hermana, la cabeza de la iglesia es Cristo. Eh, estamos tan confundidos cuando no, cuando la iglesia se transforma en algo mecánico, en hacer actividades, está en hacer ciertas rituales, ciertas obras, ciertas costumbres e incluso hasta la forma de evangelizar. Hablábamos con un amigo que tenemos
un programa radial que un hermano decía que si no entregábamos ese librito no estábamos siendo misioneros, cuando la multiformidad de Cristo, cuando la multiformidad del cuerpo del Señor nos llama a ser un cuerpo diverso en cómo presentamos el mensaje del Señor, principalmente, y lo vuelvo a recalcar siempre, como testificadores, como testigos de quién es el Señor. Eh, Y es por eso, como la iglesia era un organismo vivo, la iglesia crecía de una manera exponencial en el principio, en los 2 primeros siglos principalmente, porque era una organización, era un cuerpo misionero, cada uno era un real sacerdote, cada uno era un misionero potencial, uno era un miembro activo de la iglesia que crecía. Imagínate que con la muerte de Esteban, Andrés dije de manera equivocada hace un mensaje atrás, porque quería hablar sobre el nombre de Andrés y de Felipe y de Esteban y Nicanor, que eran nombres que ya se estaban utilizando de origen griego. eh, pero con la muerte de Esteban, muchos huyeron a ciudades como Cirene, Antioquía, a Creta, a Chipre, a otros lugares para llevar el Evangelio antes que Pedro recibiera la visión de que tenía que predicarle a los gentiles, antes que Pablo tuviera un encuentro con el Salvador para empezar a predicar a los gentiles, ya habían personas de manera anónima que estaban entregándole el mensaje a los a prosélitos, a los griegos, a personas de otros lugares. Imagínate personas como Simón de Cirene, su hijo Lucio se transformó en uno de los grandes hombres, un profeta de Dios, quien comisionó a Pablo y a Bernabé a una misión. Él siendo líder de Pablo y de Bernabé, en una misión cristiana para evangelizar a otros pueblos. Hasta ese nivel, porque la iglesia era algo vivo que estaba experimentándose. Pero si no tenemos una comprensión del contexto histórico de este evento como descrito en el texto base, no lo vamos a poder entender. En ese sentido es el Espíritu Santo el que va haciendo un trabajo en la iglesia. Desde el desarrollo de la fiesta de Pentecostés, que estaba en el calendario anual israelita, el evento de Pentecostés, en Hechos 2 estaba en el calendario de Dios para el comienzo de su iglesia, porque así el Señor lo dijo. Primero tiene que llegar el Espíritu Santo a ustedes para que puedan ser revelados. Y a través de ese mensaje va a llegar el Espíritu y así podrán hablarle a toda nación, a todo pueblo y a toda lengua. Y así pasó. Le hablaron en sus propias lenguas. El primero de, el primer mensaje se refiere al estado de la mente y la comprensión de los discípulos acerca de esta comprensión de los acontecimientos presentes en el primer siglo y los eventos futuros. Inicialmente ellos, que eran los discípulos, cometieron un error colosal de evaluación política, porque creían que la restauración literal del reino de Israel era lo que iba a ocurrir. Por eso le preguntan al Señor Jesús, ¿cuándo? O sea, sí, el Señor Jesús estaba por ascender al cielo y le preguntan cuándo Él va a volver nuevamente. Confiaban que Israel iba a ser una nación que iba a dominar al mundo. Eso era lo que ellos creían. Y el reino de Dios no es un concepto territorial. No aparece en ningún mapa geopolítico. No hay un país llamado el reino de Dios. El reino de Dios no se realiza por el poder de las armas, sino que por la acción transformadora del Espíritu Santo. El reino de Dios
no tiene límites geográficos ni políticos. Los discípulos deberían ser testigos no solo en el territorio de Israel, ni Judea, ni Samaria, sino hasta los confines de la tierra. No solo para ellos, sino que para los gentiles. El reino de Dios abarca a todos los pueblos, a todos los lugares, y en todos los tiempos, y todos lavados en la sangre del Cordero. Hay un segundo error también que puede observarse. El segundo error fue creer que el cielo los llevaría para ellos en esos días. Existe el peligro de quedar tan cautivado por los placeres celestiales como para olvidar que estamos aquí en un mundo con un propósito. Si somos una iglesia con un propósito, eh, nos podemos quedar estancados al no cumplirlo. Le pasó a los cristianos del primer siglo que creían que Cristo iba a volver en su tiempo y muchos estaban cautivos, encerrados, enquistados y enclaustrados en ellos porque iba a volver el Señor tan prontamente que no se dedicaron a esparcirse ni a compartir el Evangelio. Notemos que los acontecimientos que tienen lugar por motivo de la fiesta típica y tradicional en Israel, que era el Pentecostés, estamos de acuerdo que la gran mayoría de los expertos en la teología del Nuevo Testamento, cuando dicen que Pentecostés fue un acontecimiento único e irrepetible, por supuesto ha habido y habrá otros eventos tan llenos del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se está derramando, pero, pero sí Pentecostés fue algo singular, fue único. Y en ese sentido, eso no lo podemos, perdón, dejar de olvidar. Es oportuno que prestemos atención a las palabras que se nos exhorta, que debemos tener cuidado de no disminuir nuestras expectativas y relegar a la categoría de excepcional lo que Dios quiera o hacer o lo que Dios espera hacer en una experiencia normal de una iglesia. El viento y el fuego son extraordinarios y probablemente también las lenguas, pero la vida nueva en Cristo Jesús y la alegría y la comunión en el culto, tanto y la libertad y el poder son de manera extraordinaria. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento esperaba una era del nuevo pacto. En la obra del Espíritu Santo sería mucho más poderosa. Ellos ya lo habían, bueno, lo acabamos de nombrar en un mensaje anterior. Ellos sabían que el pueblo de Dios tendría un nuevo pacto, porque ya fue revelado en Jeremías. Jeremías 31, en los versos 31 al 33, Ezequiel 36, desde el versículo 26 y 27, en Joel capítulo 2, 28, versículos 28 y 29, en Números 11, ya se hablaba de un nuevo pacto. Los discípulos, sin embargo, no reciben esta plena capacitación del nuevo pacto para el ministerio del día del Pentecostés, porque Jesús les dice que esperen en Jerusalén y promete, el Señor les promete que ellos iban a primero recibir poder cuando haya venido sobre ustedes, le dice, sobre vosotros el Espíritu Santo, en Hechos 1:8. Esto también representó una transición en la vida de los discípulos. Cada uno de ellos experimentó al Espíritu Santo. Cuando Pedro empieza a proclamar el reino de Dios, él cita y lo vive como lo experimenta como el último tiempo y hace de sí y lo señala como la promesa de Joel, eh, que, que vendría la plenitud en el nuevo pacto y se cumplió ahí la promesa de Joel y él dice que, que se está cumpliendo las escrituras, que lo mismo que Joel dice que las personas iban a tener visión, y él lo pone en el mensaje del último tiempo. Pedro pensaba que estaba viviendo en el último tiempo. Y era, y mira cómo puede pasarnos
a nosotros. Cuando estás lleno del Espíritu Santo y piensas que estás en el último tiempo y estás lleno del Espíritu Santo, te dedicas a trabajar día y noche por el Señor. Pero cuando no estás lleno del Espíritu Santo y puedes creer que estás en el tiempo del fin, te puedes encerrar, te puedes encapsular, te puedes transformar en una ostra y cerrar tanto y no seguir avanzando en el crecimiento del Evangelio. Pueden suceder estas dos cosas cuando crees que estás en el tiempo final. Mira qué tremendo lo que nos puede pasar. O sea, cuando Pedro siente en su corazón y él recita las palabras de Joel y él cree que se está cumpliendo en su tiempo, cuando está viviendo el Pentecostés, él dice, las palabras de Joel se están cumpliendo, las personas estarán recibiendo visión, los niños tendrán sueños, las personas, los viejos tendrán visiones, vivirán el tiempo de la cosecha, la fiesta, porque era la fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas, era ese. En el antiguo pacto la fiesta de Pentecostés también se conoce como la fiesta de la cosecha. Por eso nosotros estamos, y vuelvo a insistir, los campos están listos para cosechar. Sin embargo, debido a este hito, en Hechos 2 es un verdadero mensaje hacia la comunidad de los salvos. Su importancia tiene un significado especial para que el pueblo de Dios predique en su tiempo y fuera de tiempo. Dice el texto, he hecho este estruendo, lo que pasó en Hechos 2:6 dice, que se juntó una gran multitud, se juntó una multitud y estaban todos confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Nos preocupa una iglesia que se multiplica, de hecho, con una iglesia que crece sanamente. Notamos que el texto bíblico elegido dice que se juntó una gran multitud y que estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Así, una evangelización exitosa presupone la necesidad de comunicarse en un idioma que el receptor del mensaje pueda comprender. Por eso es que las misiones transculturales son tan fundamentales. En el caso del Pentecostés, aquí hay un don de hablar en lenguas y un don de oír en lenguas. Hay dos dones. Primero el de hablar en lenguas que tuvieron los los discípulos transformados en apóstoles que empiezan a hablar en lenguas, pero también hay un don espiritual que es entender estas lenguas, el oír las lenguas. Hablar en lenguas, los que estaban predicando, y oír en lenguas, los que estaban escuchando. Como algunos han enseñado erróneamente, a veces no entendemos el concepto del hablar en lenguas. Pronto las diferentes naciones allí presentadas escucharon, cada una en su propio idioma, porque los discípulos predicaban la palabra movidos por el Espíritu Santo. Aquellos que no entendían pensaban que estaban borrachos, o sea, estos están borrachos, quizás que están hablando, pero el que estaba entendiendo en el Espíritu sabía que se le estaba hablando en su propio idioma y eso fue algo realmente extraordinario. Y estaban recibiendo porque se estaba hablando en el idioma del receptor sin haberlo aprendido nunca antes. O sea, puede ser que los discípulos tuvieran la comprensión, ellos podían hablar a lo mejor algunas lenguas, o sea, piensa tú, Pedro y el resto de los discípulos se habían criado en un espacio pequeño donde hablaban el hebreo, pero también hablaban el arameo, porque era el lenguaje que hablaban los sirofenicios, ¿cierto? Ellos hablaban y estaban cerca. Cristo va también a esos lugares, va a la Decápolis, va a hablar a lugares como Tiro, Sidón, a Siria, donde hablaban el arameo, y por eso es que puede presentarles el mensaje. Podían a lo mejor hablar algo de griego por la influencia cultural,
y podían hablar eh, el latín, porque obviamente estaban bajo el dominio romano. Quizás, ya, supongamos que podían tener el hebreo, el arameo, el latín, el griego como lenguas, cuatro lenguas, quizás para entenderse. Pero ahí vemos que hay personas de distintas otras nacionalidades, o sea, de distintos lugares que empiezan a entender y a escuchar en su propio idioma, de lugares tan apartados, personas que venían a celebrar el Pentecostés, de lugares tan distantes, que si bien ellos eran judíos de otros lugares, podían comprender el mensaje en su propia lengua, en su propio entendimiento y en su propia condición de receptor. Algo extraordinario, algo realmente impactante, muy impactante, porque dice, y voy a leer acá para que ustedes lo puedan mirar en Hechos 2. Dice, y estaban todos atónitos diciéndose unos a otros, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Versículo 7 del capítulo 2 de Hechos. Pues si son galileos, a lo mejor estos galileos conocen cuatro lenguas. Conocen el latín de los romanos, conocen el griego, ¿cierto? Conocen el arameo de los sirofenicios, eh, conocen su lengua original, el hebreo, pero ellos son galileos. Y mira, cada uno está escuchando en su propia lengua de los lugares donde hemos nacido. Habían pardos, partos, habían medos, habían elamitas, habían personas que habitaban en Mesopotamia, habían personas de Capadocia, habían personas de Ponto y distintas partes de Asia. Habían personas de Libia, de Egipto, de Frigia, de Panfilia, de Cirene, y todos ellos estaban escuchando en su propio idioma. Fue un evento extraordinario, fue un evento que pudo hacer que antes de que los mismos discípulos llegaran a esas naciones, a esos lugares, el mensaje de estos que fueron a celebrar el Pentecostés, personas anónimas que no conocemos sus nombres, pudieron llegar con el mensaje de Jesucristo. Personas quizás de origen judío, personas quizás prosélitos que habían aceptado el judaísmo, pudieron llevar ese mensaje a sus propias localidades. Esto debería hoy día desafiar a la iglesia en la búsqueda de herramientas y medios para comunicar la maravillosa doctrina de la gracia y todos los segmentos de la sociedad, en todas las culturas, en todas las naciones, en todas las tribus y en todas las lenguas y pueblos, para poder vivir esta experiencia de máxima eficiencia y de una comunicación eficaz. Porque tú y yo recordemos siempre que hemos sido una iglesia llamada para el tiempo del fin y poder servir para ser luz del mundo y sal de la tierra. Ese es el deseo del Señor Jesucristo para que tú y yo podamos llevar una misión transcultural, una misión que pueda traspasar todas las barreras y todas las fronteras, no solamente idiomáticas, sino que culturales, para que todos puedan conocer el amor de Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente y pide nuevamente en tu oración, pide en tu oración, por favor, pídele al Señor que pueda poner obreros para la mies, porque es el tiempo de la cosecha. Pero aún más, mi invitación es que tú pidas en tu corazón la misma petición de Isaías. Señor,
heme aquí, envíame a mí. Que el Señor te bendiga grandemente y como decimos nosotros acá, gracia y paz.